cuando hay una patología hepática de base, y por el otro lado son los que más generan inducciones o inhibiciones a nivel del citocromo. Hay otros, como la OX-CARBA, que se reducen y por lo tanto el impacto es mucho menor, o se metilan, como la lacosamida, o se glucoronidan, como la lamotrigina, otros se hidrolizan, como topiramato y eslicarbazepina, y otros se hidroxilan, a la par que también se hidrolizan, como en el caso del brivaracetam. Todos estos van a tener un perfil mayor de seguridad para ser utilizados si hay una patología hepática de base, tienen menos impacto en ese aspecto y también tienen menos interacciones por el proceso que utilizan para metabolizarse. Luego tenemos los que se eliminan por riñón sin otro metabolismo, como es el levetiracetam, y aquellos que van a tener por ahí muchas veces un primer pasaje hepático, pero que luego se van a eliminar por riñón, como son la motrigina, la cosamida, OX-CARBA, topiramato y brivaracetam. Estos lo voy a tener que tener en cuenta cuando tenga una insuficiencia renal, porque seguramente voy a tener que acomodar las dosis acorde al clearance de creatinina que tenga el paciente. El que más, levetiracetam, ¿no es cierto? Es el que tiene una liberación prácticamente completa por riñón. La motrigina no tanto, se elimina, pero se elimina primeramente metabolizado, por lo tanto no tiene este efecto. La lacosamida sí también voy a tener que acomodar las dosis. De la oscarbazepina también. Topiramato también, en menor medida que el levetiracetam, pero se eliminan activos por riñón, y mucho menos el brivaracetam, ya que se metaboliza por hígado primero. El otro punto importante para tener en cuenta en comorbilidades son la unión proteica, cuando se transportan. Y acá tenemos esta lista que tiene una alta unión proteica, y por lo tanto van a tener mayor impacto en cuanto a otros fármacos que también se transporten a nivel hepático, a nivel proteico, como son perampanel, como uno de los más nuevos, pero tiene un 95% de unión proteica, fenitoína, clobazam, carba, valproico y lamotrigina. Unos de nivel intermedio, como son la OX-CARBA, la eslicarbazepina y la sonisamida, que también la soni se va a unir a los glóbulos rojos. Y por último, los de baja unión proteica, donde está el más antiguo, fenobarbital, rufinamida, brivaracetam, laco, topiramato, levetiracetam y etosuximida. Todo esto, el metabolismo y la forma de transporte es muy importante porque me va a marcar el nivel de interacciones con otros fármacos que el paciente pueda estar utilizando. Los que más van a tener son los más antiguos. Luego tenemos un grupo que tiene menos, perampanel, sonisamida, OX-CARBA, eslicarbazepina, menos aún la motrigina y topiramato, menos brivaracetam, y finalmente los que menos tienen, levetiracetam y lacosamida. Por eso muchas veces se los hace como de elección para pacientes que estén tomando otro tipo de tratamiento farmacológico. También tengamos en cuenta que pasa entre nuestros fármacos y el perfil lipídico. Los inductores enzimáticos van a aumentar el nivel de lípidos en sangre, y esto lo tenemos que controlar en forma seriada. Puede ser tanto colesterol como triglicéridos. Y el ácido valproico, además de producir esto, también nos puede producir insulinoresistencia. Entonces, en un paciente que tiene patología vascular asociada, tengamos también en cuenta esto si tenemos que seleccionar el fármaco. Estos son varios trabajos donde fueron evaluando la asociación de estos fármacos con hígado graso, con el índice de masa corporal aumentado, con riesgo de patología aterosclerótica, y si bien los resultados son variables, el único que se mantiene siempre como con un efecto mucho menor a ese nivel es levetiracetam. La motrigina en algunos trabajos pareciera que no tiene ninguna relación, en otros encontraron una discreta relación, y topiramato pareciera que también lo tiene esta asociación. O sea, también esto es importante para tener en cuenta. Primero, por si el paciente ya tiene una patología vascular, y luego para controlar a nuestros pacientes en forma seriada por riesgo de patología cardiovascular. Las estatinas, por otro lado, es muy interesante porque parecieran que tienen una acción anticonvulsivante y antiepileptogénica. En estudios caso control, los pacientes cardiovasculares tratados con estatinas tuvieron menor riesgo de tener epilepsia, y cuando vieron la asociación entre estatinas con menor riesgo de presentar crisis sintomáticas agudas en pacientes con un primer accidente cerebrovascular isquémico,
vieron que los que usaban estatinas tuvieron menos crisis sintomáticas en el momento del accidente cerebrovascular, y los que la tuvieron menos riesgo luego de desarrollar epilepsia. O sea, parecería que esto tiene un efecto modulatorio a nivel del GABA y del NMDA, que podrían tener esta función como de protección para un paciente que tiene una patología cardiovascular previa. Y por último, hago 2 palabras de qué ocurre en la tercera edad. Tener en cuenta que muchos de los fármacos van a tener acción sobre la salud ósea, y esto sobre todo es importante en las mujeres posmenopausia. Este es el osteoblasto, donde sabemos que van a estar actuando factores de crecimiento, insulina-like, la vitamina D, la paratormona. Y acá tenemos el osteoclasto, donde van a actuar las interleuquinas, factor de crecimiento y ciertas citoquinas. Los inductores enzimáticos lo que van a hacer es bloquear el efecto de la paratormona, por lo tanto van a producir un aumento de la hormona de la paratormona en forma relativa, ¿no? Porque no está haciendo su efecto. Disminuyen la absorción de vitamina D. Esto va a producir hipocalcemia, hipofosfatemia, con niveles elevados de fosfatasa alcalina y osteocalcina. Y en el caso del ácido valproico, a su vez, también puede disminuir la proliferación de los osteoblastos, disminuir la síntesis del colágeno y aumentar el catabolismo de la vitamina D. Por lo tanto, en una mujer, sobre todo mujer, también puede ser en un hombre que favorezcan la osteoporosis, pero más que nada en las mujeres, no serían buenas opciones este grupo de fármacos, dado que nos puede aumentar el riesgo de fracturas. Este es un trabajo del 2010 donde lo que hicieron fue, en forma retrospectiva, comparar 10 fármacos, tanto nuevos y viejos, donde incluyeron oxcarba, carba, topiramato, lamotrigina, levetiracetam, fenitoína, gabapentina, clobazam, sonisamida y valproico, y vieron la tasa de retención y de libertad de crisis al año. La que mejor tuvo tasa de retención fue la lamotrigina, seguida por el levetiracetam, prácticamente iguales. En cuanto a control de crisis, la lamotrigina fue de un 54 y el levetiracetam de un 42. O sea, estos 2 fármacos parecerían ser buenas opciones tanto para el control de crisis como también como tolerancia en un paciente de la tercera edad. En este otro lo que hicieron, que es del año 2019, es un metaanálisis, se buscó la eficacia de todos estos fármacos: brivaracetam, carba, gabapentina, lacosamida, levetiracetam, lamotrigina, perampanel, fenobarbital, fenitoína, topi, valproico y sonisamida. Y las conclusiones fueron que la lamotrigina es mejor tolerada que la carba, pero sin diferencias en la eficacia, algo que ya sabíamos por los trabajos de veteranos. El levetiracetam mostró una tolerancia comparable a la lamo y a la carba, pero un mejor control de crisis que la lamotrigina, y después encontraron que había muy pocos estudios que evaluaron eficacia y tolerancia en otros medicamentos. O sea, que parecería que lamotrigina y levetiracetam serían buenas opciones en la tercera edad. La carbamazepina sabemos que es eficaz, pero por ahí tiene una tasa de retención menor porque puede tener un poquito más de efectos adversos, y eso, por lo tanto, puede hacerla menos elegible. Como conclusiones de la tercera edad, uno puede decir que en general hay una muy buena respuesta al tratamiento, pero menor tolerancia. No existen hasta el momento guías que establezcan los fármacos más adecuados en este grupo, y la elección la deberemos tener en cuenta basándonos en las comorbilidades, los potenciales efectos adversos y las interacciones con otros medicamentos. Parecería que la lamotrigina y levetiracetam tenemos evidencia de que son buenos fármacos. La cosamida es bien tolerada, todavía no tenemos, yo creo, evidencia suficiente para decir que sea realmente de elección. Todos los fármacos que fui seleccionando también para dar en esta charla surgen de haber utilizado esta aplicación que se llama EpiPic, que surgió de un trabajo que se realizó en base a todos estos autores, y que luego en base a toda esa evidencia hicieron esta aplicación, y ahora en el último número de epilepsia estuvieron evaluando la utilidad que tiene y comparándola con decisiones que toman distintos grupos de expertos, y vieron que realmente tuvieron una concordancia muy alta. Realmente es útil porque permite cargar distintos datos, la edad, el sexo,
qué otros fármacos están utilizando, qué patología concomitante tienen, y puede darnos una guía de los fármacos a seleccionar. Muchas gracias y quedo después dispuesta para las preguntas. Gracias, doctora, muy buena la charla. No sé si la Gracias. doctora Saidón está en la sala. Sí, sí. Ahí está, perfecto. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación y voy a estar hablando ahora del uso de las medicaciones anticrisis de segunda y tercera generación. Bueno, ya Daisy mostró todas las medicaciones que salieron desde aquel principio del 1900 cuando salieron los bromuros. Yo que soy vieja, no soy como ustedes, durante tanto tiempo nosotros tuvimos solo 6 drogas en epilepsia, ¿está bien? Y hasta el año 70 y pico solamente estaba la fenitoína, primidona, etosuximida, carbamazepina y valproico, y después se empezaron a investigar, conociendo ya los mecanismos que producen las crisis, los mecanismos subyacentes, teniendo la posibilidad de diseñar moléculas de acuerdo a un diseño por computadora, agregando, digamos, características químicas que hagan que tengan determinada característica cinética o que se una a tal o cual receptor, comenzaron a salir muchísimas más. Y bueno, ya nombró Daisy la cantidad, en pocos años salieron muchísimas más drogas que 60 años en donde solamente tuvimos unas pocas, ¿no? Y vamos a llamar las drogas de segunda generación a oscarbazepina, felbamato, que salió de mercado, gabapentin, perdón, lamotrigina, tiagabina y topiramato, y de tercera a levetiracetam, lacosamida, pregabalina, rufinamida, eliscarbazepina y vibraracetam. Ahora, acá lo que ustedes ven es que muchas de las drogas, sean de primera generación, de segunda o de tercera, comparten mecanismos de acción similares. El principal mecanismo de acción de las drogas antiepilépticas es unirse a los canales de sodio, bloquear los canales de sodio y entonces de esa manera disminuir la excitabilidad neuronal. Y esto lo comparten todas estas drogas que ustedes ven acá: carbamazepina, eliscarbazepina, felbamato, lacosamida, lamotrigina, oscarbazepina, fenitoína, rufinamida, topiramato, sonizamida. Hay otras drogas que aumentan la inhibición, por ejemplo, aquellas drogas que actúan potenciando la actividad del GABA, ya sea porque actúan a nivel de los canales de cloro, como hacen los barbitúricos o las benzodiazepinas, o ya sea que actúan, por ejemplo, inhibiendo el metabolismo del GABA. Pero entonces hay un número de drogas que actúan a ese nivel. Y hay drogas que disminuyen la excitación porque directamente actúan a nivel de los receptores a glutamato. Después hay drogas que actúan a nivel de los canales de calcio, la etosuximida, la lamotrigina y la sonizamida también actúan ahí. Y después hay drogas cuyo mecanismo de acción, como el levetiracetam, no parecería tener una importancia fundamental, modula las vesículas mediante que digamos que actúan en la liberación, pero no se sabe si este es el mecanismo finalmente implicado en su actividad. Vamos a ver que algunas de las drogas actúan en múltiples de estos mecanismos, por ejemplo el valproico, y por eso el valproico es una droga de amplio espectro, que se puede usar en ausencias, en mioclonías, en crisis focales, porque actúa en todos los diversos mecanismos que ustedes ven ahí, a nivel de los canales de calcio, de sodio, a nivel de la potenciación del GABA. Bueno, yo lo que me hago es una pregunta. La introducción de todo este arsenal
disminuyó la carga de epilepsia refractaria, y yo tomé los principales trabajos que hubo con relación a esto en los últimos años, y ustedes van a ver acá que en el año 2000 Brody hizo un trabajo donde respondían a la monoterapia el 63%, después Brody en el 2005 repitió el trabajo y fue el 64%, Brody en el 2012 insistió y fue el 68%, y Brody en el 2015 fue el 63%, o sea, los porcentajes fueron similares, aun cuando vino todo un arsenal de drogas, porque el punto fundamental entonces no está en que haya aumentado la eficacia, tal como Daisy comentó, sino que el punto está en poder manejar mejor lo que hace a la seguridad de las drogas, a la tolerabilidad de las drogas, en términos de que no haya, no tengan los pacientes que dejar tanto la medicación por eventos adversos, porque el porcentaje de pacientes que debe dejar por eventos adversos de drogas antiepilépticas la medicación es altísimo, es alto, porque al menos un 30% tiene al menos un evento adverso que impacta fuertemente en su calidad de vida. Bueno, vamos a hablar de algunas de estas drogas nuevas, de nuevas generaciones, y yo lo que voy a hacer es marcar algún aspecto que me parece que el neurólogo general tiene que conocer en función de después poder administrarla o no. El perampanel, que es una de las últimas que salió, es un antagonista no competitivo de los receptores AMPA, actúa entonces a nivel de los aminoácidos excitatorios, que ha hecho estudios que han demostrado su eficacia en las crisis focales, y ahí tienen los estudios pivotales que dieron lugar. Cuando hablo de estudios pivotales, hablo de los estudios que dieron lugar para las agencias regulatorias su aprobación. Y ustedes ven que entonces ahí ven una dosis de 8 miligramos, una dosis de 12 miligramos y una dosis de 4 miligramos, y ven cuál fue la eficacia a estas diferentes dosis. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Los principales autores para estos estudios fueron French y Kraus. Es un punto importante después saber que en estos estudios hubo un efecto del placebo altísimo. En el estudio de French, el placebo, la droga demostró 37% de efectividad, pero el placebo, si ustedes leen bien el estudio, tuvo un 26%. Entonces, bueno, ahí tiene un bias metodológico esta droga, ¿no? En ese estudio. Y después hizo estudios en las crisis tónico-clónicas generalizadas, donde también demostró que puede utilizarse en este tipo de crisis tónico-clónicas, y que la media de reducción fue mucho más alta que el placebo, estadísticamente significativa. Entonces, el perampanel viene en dosis de 2 miligramos, 4 miligramos, 6 miligramos, 8 miligramos, 10 miligramos y 12 miligramos. Tiene una característica muy importante cinética, que es un fármaco que es altamente inducible por otras drogas inductoras enzimáticas, y a su vez es un inductor, por ejemplo, de los anticonceptivos orales. No es una buena droga para usar en politerapia, induce algunas de las drogas, en especial si la paciente está tomando anticonceptivos. Además, desde el punto de vista de la cinética, se une un 95% a las proteínas plasmáticas, o sea que otras drogas que se unen mucho, como el ácido valproico, la fenitoína, también van a tener alguna interacción a ese nivel. Y otro de los problemas es que tiene una vida media de 105 horas. Ustedes saben que para llegar al steady state, a la meseta, ustedes tienen que tener 5 vidas medias, y bueno, 105 horas por 5 son varias semanas para llegar a la meseta en donde voy a ver el mantenimiento del paciente. Entonces acá hay un cuadro, y en este cuadro vemos que el perampanel tiene interacción importante, sobre todo con la oscarbazepina, en donde
la influencia de la oscarbazepina en la concentración del perampanel es de una reducción del 48%, y la carbamazepina, que reduce por un factor de 2.75, es decir, el 67%, y la fenitoína. Mientras que el perampanel lo que hace es aumentar un 35% la oscarbazepina. Es decir que el perampanel es una droga que, ahora vamos a volver a esto, que se usa fundamentalmente en terapia adjunta a otra droga antiepiléptica, y según vemos acá, esa otra droga antiepiléptica no debiera ser en principio ni carbamazepina, ni oscarbazepina, ni fenitoína. Entonces, para las crisis focales, en los pacientes que no reciben ni carbamazepina, ni oscarbazepina, ni fenitoína, la dosis inicial es 2 miligramos al acostarse, y se va incrementando de 2 miligramos por semana hasta llegar a 8 a 12 miligramos. En las pacientes con crisis focales, pero que sí reciben drogas inductoras, voy a tener que empezar con más dosis, porque ustedes vieron cómo me inducen las drogas inductoras el metabolismo de perampanel de manera de reducir enormemente su concentración plasmática. Y voy a aumentar igual a 2 miligramos semanales hasta llegar a 8 a 12 miligramos, porque el fenómeno es que trae tolerancia en algún momento. Lo mismo en las crisis generalizadas, va a ser de 2 miligramos al acostarse en los que no reciben drogas inductoras, y va a ser de 4 en los que reciben drogas inductoras. Bueno, entre los eventos adversos más importantes del perampanel está la disminución o aumento del apetito. Este es un evento que se ve con muchas drogas antiepilépticas. Topiramato trae una disminución muy fuerte de peso, sonizamida también, otras como el valproico aumentan el peso, esta también puede aumentar el peso. También trae trastornos psiquiátricos, y es una de las drogas antiepilépticas, con lamotrigina, con sonizamida, con topiramato, con fenitoína y carbamazepina, que pueden provocar síndrome de Stevens-Johnson y DRESS. Bueno, vamos a hablar muy poco del levetiracetam. Dijimos que el levetiracetam, así como el vibracetam, ambos actúan sobre estas proteínas de las vesículas sinápticas, y se cree que este no es el mecanismo de acción, pero a través de este mecanismo lo que sí hacen es disminuir la liberación de lo que hay del contenido vesicular a la biofase, ¿no? Está indicado en monoterapia o en politerapia. En las dos, de las dos formas se puede usar. En terapia adjunta en pacientes mayores de 12 años con epilepsia mioclónica juvenil, o en monoterapia o politerapia con crisis focales. Y también en crisis tónico-clónicas generalizadas primarias en adultos y adolescentes. Recordemos que es una droga que desde el punto de vista cinético, yo siempre digo, ¿no? En la cinética lo que nos tenemos que acordar es lo que tenemos que saber que nos dificulte. El levetiracetam desde el punto de vista cinético es una droga noble, tiene una vida media corta, tiene una cinética que no tiende a la acumulación, tiene una baja unión a proteínas, no voy a tener interacciones a este nivel, la pueden reducir los inductores enzimáticos, pero poco, reducen 20 a 30% la dosis de levetiracetam, y no induce a ninguna droga. Su principal toxicidad, la que más tengo que ver, es la alteración psiquiátrica y la ideación suicida. La lacosamida es un aminoácido que tiene actividad a través de los canales de sodio dosis dependiente. Es importante, es raro, porque no actúa donde actúan los otros fármacos antiepilépticos, actúa en un lugar distinto del canal de sodio, pero el mecanismo finalmente es el mismo, la disminución de la hiperexcitabilidad neuronal. La lacosamida está indicada en crisis de inicio focal con o sin generalización secundaria. Perdón, vamos para acá. Y también desde el punto de vista cinético es una droga noble, con una vida media corta, 12 a 16 horas,
Los inductores enzimáticos la pueden reducir, pero poco, 20 a 25%, tiene eliminación renal y hepática por desmetilización, y desde el punto de la toxicidad, lo que más me tengo que fijar es los mareos, las náuseas, los vómitos, la diplopía. Ojo, porque hay una prolongación asintomática del intervalo PR, no tuvo impacto clínico, pero hay que seguirlo. Yo particularmente creo que es una droga que hay que seguir con cuidado en pacientes con antecedentes cardíacos. El Vibraracetam tiene el mismo mecanismo de acción del levetiracetam. Se hicieron varios estudios pivotales, 3 estudios pivotales. Ahí ven el porcentaje de reducción. Ustedes vean el porcentaje de reducción, pero vean también el del placebo. Después en la discusión, ¿no les llama la atención lo alto que es el efecto placebo con epilepsia? 38% en el estudio de Klein y 37 para la droga activa versus 21 para el placebo, pero en el de Rivlin 27 y 36 a dosis más alta versus 20 del placebo. ¿Esto qué significa? Que si yo, el 27% de los pacientes reduce al menos un 50% las crisis, o el 20% del placebo reduce al menos el 50% de las crisis. Se pasa sola esto. Desde el punto de vista de la cinética también, droga noble que se une a proteínas menos del 20%, que tiene una interacción porque puede aumentar las concentraciones de drogas que se metabolizan en el citocromo CYP2C19. La rifampicina, por ejemplo, se metaboliza ahí y disminuye la concentración de Vibraracetam, induce su metabolito. Hay interacción cruzada ahí, y se usa una dosis de 100 a 200 miligramos día. Desde el punto de vista de los eventos adversos, un poco menos de irritabilidad que el levetiracetam, pero básicamente los eventos son también náuseas, vómitos, constipación, somnolencia, mareos, etc. Y básicamente los eventos y la tolerabilidad es similar. La sonizamida no se conoce el mecanismo de acción. Un mecanismo propuesto es la modulación de la actividad de los canales de sodio. Se usa en terapia adjunta, o sea, en politerapia con otra droga en crisis focales, y también hay muchos estudios, como dijo Daisy, en crisis mioclónicas, donde tuvo un buen perfil de eficacia. Estos son los estudios pivotales que dieron lugar. Ven que todos dan más o menos los mismos porcentajes, lo que varía es el porcentaje que dio en cada estudio el paciente. Desde el punto de vista de la cinética, no es una droga noble, tiene una vida media prolongada, se metaboliza por el citocromo P450, es inducible la sonizamida, y las concentraciones entonces son altamente alteradas por fármacos que inducen ese citocromo, difenidantoína, fenobarbital, carbamazepina. Y desde el punto de la toxicidad, es una droga que tiene algunos aspectos de toxicidad, produce rash, Steven-Johnson y DRESS, puede producir ideación suicida, anemia plástica, está descripta la pérdida de peso y la litiasis renal bastante importante, los pacientes tienen que tomar bastante líquido, aumento de creatinina y la disminución de la concentración. La L-carbazepina tampoco se conoce el mecanismo de acción, podría actuar a nivel de los canales de sodio. Estos son los porcentajes que dio la eficacia en relación al placebo, pero acá hubo más diferencia entre droga activa y placebo porque los porcentajes de la actividad del placebo fueron bajos en estos 3 estudios. La L-carbazepina tiene una unión a proteínas baja y una vida media corta, ni es inductor ni induce, se elimina por vía renal, o sea, una buena cinética. Tengamos en cuenta que puede producir ideación suicida y tengamos en cuenta que produce rash, Steven-Johnson y DRESS. Ojo, porque estos 3 eventos son cruzados entre drogas. El paciente que tiene un rash, por ejemplo, por la motrigina, bueno, tiene mayor posibilidad de tener un rash por otra droga en la que esté descrito ese rash, ¿no? Finalmente, la dosis es de 400 miligramos día. La rufinamida
El mecanismo de acción propuesto es a través de los canales de sodio y los canales de calcio. Es una droga que solamente se usa como terapia coadyuvante de las crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, como el cannabidiol, en pacientes de 1 año o mayores. La rufinamida tiene una vida de 6 a 10 horas, tiene una capacidad leve para actuar como inhibidor del citocromo P450, pero de algunos citocromos, pero induce el citocromo CYP3A4, o sea que ahí disminuye la concentración de triazolam y de warfarina. Sepamos que el valproato, que es una droga que podría usarse en conjunto por la indicación que tiene, disminuye la eliminación, disminuye los niveles de rufinamida. Finalmente, los mayores efectos adversos que se conocen de esta droga tienen que ver con el DRESS y Steven Johnson en gravedad. También produce un acortamiento del QT que no se sabe bien cuál es el impacto clínico, hasta ahora no lo hubo, y los demás son los clásicos de las drogas antiepilépticas, pero esta droga poco frecuentemente también puede aumentar las enzimas hepáticas. Finalmente, alguna palabra con respecto al cannabidiol. El cannabidiol, eficacia comprobada en síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, por ahora no ha demostrado que tenga eficacia en las crisis focales, se sigue estudiando, una vida media de 18 a 32 horas con un metabolismo hepático por hidroxilación a través del citocromo P450, entonces es un inhibidor del citocromo P450, actúa en el metabolismo del valproico y del clobazam, hay interacción con el clobazam fuerte, con una dosis de 10 a 20 miligramos que solo fue estudiada en general en chicos. Hay pocos pacientes adultos en los estudios donde se estudiaron las dosis, en los estudios pivotales, ¿no? Así que la dosis en adultos permanece aún por considerarse. Es entre 10 y 20, pero bueno, kilodía, pero habrá que ver, porque si ustedes ven, desglosan un poco los pacientes que ingresaron, la gran mayoría son pacientes menores, no son pacientes adultos, por la patología donde se estudió. El evento más común es la somnolencia, la disminución del apetito, la diarrea y el aumento de transaminasas. El tratamiento no es una droga que no produzca nada. El tratamiento se discontinuó por eventos adversos en el 9% de los pacientes con cannabidiol versus 1.8% del placebo. Es decir, tiene toxicidad como tiene eficacia. Bueno, yo con esto termino. Muchas gracias por la atención. Y espero preguntas. Gracias, doctora. Excelente la presentación, muy completa. Y creo que hay algunas preguntas en el chat. No sé si quieren que se las lea o las quieren ir leyendo ustedes. Las podemos leer nosotros, me parece. Bueno. Y yo vi que había dos, para mí, una es de Ariel, que dice, en pacientes jóvenes, la limitación en el uso del leve sigue siendo, a juicio de él, el impacto cognitivo, y si es conveniente pacientes con tónico-clónicas rotar al amo en casos de que haya esa queja puntual. Sí, obviamente, ¿no? Si son crisis generalizadas tónico-clónicas, con el leve tiracetam tiene buen control, pero tiene un efecto importante a nivel de la cognición, la lamotrigina en ese sentido es mucho más noble y seguramente va a tener desde ese punto de vista más tolerancia. Siempre, obviamente, recordemos que es un cambio más largo, ¿no? Que hay que hacerlo con tiempo y paciencia, y que yo no sacaría en un paciente joven el leve tiracetam hasta no llegar al menos a 100 cada 12 de lamotrigina, porque si no estamos en un momento en que nos quedan bajo ambos y podemos tener más riesgo de crisis. Y después había otra pregunta para mí, que me la hacían Griselda, que me ponía así, en pacientes que tienen una lesión, por ejemplo un tumor del sistema nervioso central, el tamaño que tenga esa lesión tiene que ver un poco en la toma de decisión de qué tan rápido pongo la medicación o en qué dosis. En realidad no, el tamaño en sí no tiene relación directa. Sí tengamos en cuenta que los tumores que son más epileptogénicos no son justamente los más agresivos,
sea, normalmente los que más tendencia a hacer crisis tienen son, por ejemplo, el oligodendro o los astrocitomas. El glioblastoma lo puede dar, pero no tiene tanta frecuencia. Por lo tanto, me conformaría. Yo quería agregar algo, que en la velocidad de incorporación de las drogas que aparece en el prospecto no puede ser cambiada. Está estudiada así y tiene que ver con la toxicidad. Si vos la ponés más rápido, el paciente va a abandonar por toxicidad. De hecho, por ejemplo, el DRES por la motrigina tiene mucho más que ver, es un efecto que si bien es una hipersensibilidad es dosis dependiente, es dependiente de la velocidad de incorporación. Si vos lo pones muy rápido, vas a tener más DRES. Entonces es muy importante respetar las dosis de incorporación, porque nada va a garantizar que ese paciente tenga más eficacia, al contrario, va a tener más toxicidad con igual eficacia. Así es. Y en el caso, bueno, esto de las lesiones por tumor, obviamente no necesariamente el tamaño del tumor tiene que ver con que tengamos que ponerle la medicación más rápido, ¿no? Se toma la decisión igual que cualquier paciente que tenga una epilepsia focal, salvo que esté con un estatus focal. Bueno, esa es otra situación completamente distinta, donde obviamente tendremos que cargarlo con medicación. Bueno, ahí Cristina me pregunta si luego del levetiracetam, ¿cuál es la más utilizada en epilepsia? Viste que ahí yo quise mostrar los estudios pivotales, que son los que dan lugar por la FDA, la EMA, la aprobación, porque es importante que sepan que no hay variación en cuanto a la eficacia, y entonces la elección de la droga antiepiléptica no depende de la eficacia, va a depender de, por supuesto, el tipo de crisis que tenga, y va a depender también de las características de comorbilidad que tenga el paciente. En un paciente con muchas comorbilidades o muchas medicaciones, además del levetiracetam, que es una droga noble, como lo vimos desde el punto de vista cinético, la lacosamida también es una droga, a mi juicio, noble para utilizar en estos tipos de pacientes con un perfil de eficacia muy similar. Pero ya todas las drogas dieron aproximadamente la misma eficacia. Lo que va a variar es el perfil de seguridad y el perfil cinético para poder usar en uno u otro. Así es. Nosotros hicimos un meta-análisis, yo no me acuerdo si ustedes, algunos se acuerdan, pero presentamos el año pasado en el Congreso un meta-análisis en red de todas las drogas y básicamente nos dio lo mismo que la aplicación. La droga, sí, o sea, el levetiracetam y a dosis intermedias fue el que mejor perfil, beneficio-riesgo ofreció ahí en el metaanálisis en red. Lo que tomamos para el metaanálisis en red son los resultados brutos de la FDA, o sea, no lo que presentaron en el trial, sino lo que la FDA después toma como datos para aprobar el producto. Lo que nos llamó la atención ahí es que la dispersión del efecto placebo, porque hay drogas que llegaron a tener 25% de efecto placebo, con 28% de eficacia, o sea, nada. Nada y hay drogas que tuvieron 11 de efecto placebo. Este es un punto para estudiar. ¿A qué pensás que se debe eso, Patricia? En el caso del estudio de Perampanel, que se volvió a repetir por el efecto placebo del 24%, yo creo que había problemas con los criterios del diagnóstico, los criterios diagnósticos de los pacientes que se incluyeron. Entonces se volvió a repetir y el efecto placebo bajó. ¿Está bien? Porque es importante ese tema, ¿no? De ver por qué motivo el efecto placebo puede variar tanto. Bueno, sí, en los criterios de inclusión, otras veces es cómo respetamos los criterios de inclusión también, ¿no? Porque todos sabemos que a veces no se respetan exactamente como deben ser. Bueno, no veo que tengamos otra pregunta en el momento. No sé si acá hay una pregunta. Dice, quisiera saber en epilepsia focal, ¿cuándo elegiría la lacosamida en lugar de carba como primera línea? Si querés algún comentario yo y después vos, Patri. Sí, no, Bueno, perfecto. La verdad es que yo prefiero usar la lacosamida en lugar de carbamazepina. A ver, vayamos a un mundo ideal.
que el paciente tenga un nivel económico que pueda comprar la lacosamida, que se pueda conseguir bien, ¿no es cierto? Porque también tenemos que tener en cuenta el factor económico en forma muy importante. Pero si ese no es un problema, si dejamos de lado todo lo económico, yo prefiero la lacosamida a la carbamazepina. Creo que son efectivas en forma muy parecida y es mucho mejor tolerada. Y a largo plazo me parece que tiene menos efectos adversos. Por ejemplo, en una mujer, sobre todo con este tema de la posible osteoporosis, una vez entrada en menopausia, parecería que el efecto es mucho menor, porque tampoco es inductor. En una epilepsia, en una chica joven, también tener en cuenta que el efecto con el anticonceptivo no va a existir, mientras que con la carbamazepina sí. O sea, para mí es como que la lacosamida es una carbamazepina mejorada, en cierta manera. Le tengo mucha confianza, me es muy noble en cuanto a efectos adversos. La verdad que cuando está en monoterapia o asociada con algo que no sea bloqueantes sódicos, no tiene casi un perfil de efectos adversos, y la suelo usar mucho en ese contexto. Alguien pregunta acá si el efecto placebo podría estar asociado con pseudocrisis, Patricia. Bueno, habría que revisar. El efecto placebo está lo que el paciente obviamente pone en pensar que va a mejorar con esa estrategia que estamos tomando, ¿no es cierto? En el estudio de French, de Perampanel, que dio un efecto placebo muy alto, fue a instancias de una región. Por eso ella atribuyó a el cumplimiento no de diagnóstico de las crisis que entraban ahí. Esto que me contás de la pseudocrisis va a depender, porque si vos entrás pseudocrisis, bueno, hay que ver cómo se dividen en los dos grupos, porque vos estás aleatorizando a un grupo y al otro. Pueden entrar a un grupo y pueden entrar al otro. Habría que estudiar si va a haber, si por alguna razón entraron más pseudocrisis al grupo placebo, cosa que no vamos a saber ahora, ¿no? Pero no tiene que ver en sí mismo, si me lo estás preguntando, porque supuestamente estás aleatorizando. Muy bien. Bueno, veo que no tenemos más preguntas. Perdón. Sí, Griselda. ¿Cómo está, doctora? ¿Todo bien? Muy bien. Mi pregunta era más que nada la siguiente. Yo, soy de un hospital y ahora estoy rotando en otro. Y se manejan totalmente, dos antiepilépticos muy distintos. Por ejemplo, en el hospital donde yo vengo, que es de zona sur, hospital público, con respecto a los tumores, los neurocirujanos suelen poner la primera Feni con un corticoide. Pero en la CME de la Sociedad Americana dice que la Feni, que es un inductor enzimático, además de generar muchos efectos adversos, disminuye el efecto de la Feni. Entonces, como que uno le está poniendo, pero a veces le está sacando beneficio de la capacidad de no producir crisis. Y en el otro hospital donde yo estoy, son más de la nuevo, del leve, y le mandan leve. Lo que pasa es que, claro, por ahí el acceso al leve, a mucha gente que no tiene obra social o algo, les cuesta. Esa era mi pregunta. Y otra pregunta que yo tenía, más que nada una inquietud, con respecto a la que yo hice, fue, si yo sospecho que tengo a la clínica de un paciente que está en un estatus no convulsivo, por inatento, por perseverancias en el discurso, y ya sé que tiene una lesión en cerebro, por ejemplo, un oligodendro, ¿empiezo con poquitas dosis de leve o le mando ya con todo? Por ejemplo, si vos pensás que está con un estatus no convulsivo, te manejás como si pensás en un estatus, ¿no? La carga. Tenés que cargar. La carga. Distinto es si el paciente tuvo una sola crisis, ¿no? Y bueno, te da el tiempo de iniciar el fármaco que vos quieras y irlo despacito. Ahora, si la sospecha es que está en un estatus no convulsivo, tenés que comenzar con carga. Claro, porque lo que dicen en el otro donde estoy es como que la menor
o sea, uno quiere lograr el efecto terapéutico con la menor dosis de medicamento. Pero yo también digo, pero si yo sospecho que está en estatus, yo prefiero mandarla y ir a hacerle la titulación para abajo. Pero a ver, hay un punto que es importante, que es que cuando vos haces tratamiento intercrisis, entonces la dosis inicial es baja y va subiendo hasta la dosis mantenimiento, que va a ser la menor dosis que controle la crisis, o hasta la dosis máxima. Pero eso no puede ser en el estatus, porque vos, vos llegás al steady state que necesitas en estatus, vos llegás al steady state en 5 vidas medias, a no ser que pongas la droga en carga, por eso haces una carga. Por eso es tan erróneo eso que hacían algunos de darle 300 a la mañana, 300 a la tarde y 300 a la noche. Es una ridiculez cinética, porque vos para el estatus tenés que llegar a biofase con la carga, ¿está bien? Y ella ya no es la menor dosis posible, es la carga, la dosis de carga que tenés que dar. Así es, así es. Cuando ese estatus es dosis plena a velocidad rápida, ¿no? O sea, la velocidad que corresponda. Obviamente que si vas a cargar con fenitoína, tiene que ser 50 miligramos minuto. Si vas a cargar con fenobarbital, 100 miligramos minuto. Pero tiene que ser a dosis plena. Si no, lo que hacemos es mantener el estatus y transformarlo en refractario, con lo que eso implica, ¿no? Ahora, si vas a empezar un paciente que tuvo una sola crisis, bueno, eso te va a dar otro tiempo. Y quizás ahí, como dice Patricia, elijas una dosis más baja, la dosis que sea efectiva para el paciente. En cuanto a la fenitoína, a ver, sí, puede tener interacción con el corticoide, no digo que no, pero a ver, por muchos años lo único que hemos tenido era fenitoína para tratar a estos pacientes, ¿no? Y se usaba fenitoína y se usaba como se podía. Por lo tanto, no quiere decir que esté mal, obvio. Lo ideal, yo preferiría en todo lo que es oncológico usar más aquellos que tengan menos interacciones, como puede ser o la lacosamida. Pero si tenés como única cosa fenitoína, usa fenitoína. No queda otra. También es cierto que las interacciones, cuando vos les tiene interacción, es inductor. Eso en sí no es nada, porque si la inducción es un 20%, un 10%, fíjate ese porcentaje, eso no se ve clínicamente. Por ejemplo, en una droga que desplaza otra de las proteínas, si no tiene alteración hepática, no vas a ver ningún efecto clínico, jamás. Está bien, las interacciones tienen sentido, depende del contexto del paciente. Hay interacciones que con pocas cosas la vas a ver siempre, isoniazida con fenitoína siempre te va a dar interacción. Ahora, la que me está diciendo con corticoides no la vas a ver clínicamente, básicamente, mucho. Perfecto. Vale, bueno, gracias. No, por nada. Acá preguntan cuál es la dosis de carga del levetiracetam. La respuesta es la dosis, por ejemplo, que se utilizó en el trabajo de Estados Unidos, el ESET, donde compararon fenitoína, valproico y leve, usaron 60 miligramos kilo. Ellos usaron luego como máximo 4.500, pero esto era por una cuestión de metodología del trabajo. En realidad no quiere decir que si tenés un obeso mórbido no puedas usar mayor cantidad. Y lo que no hay es una velocidad mínima de infusión. Da la sensación que uno lo puede infundir rápidamente sin problema. Bueno, Patricia, creo que no tenemos más nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Excelente, doctoras. Muchas gracias por la charla, por toda esta actualización. Y nada, desearles un feliz año y espero conocerlos pronto. Bueno, gracias. Saludos a todos y que tengamos todos un buen año. Igualmente. Chao, chao. Chao, hasta luego. Sí.